sacrificio perfecto es Cristo, ofrecido por su Padre eterno, para todo el que cree su Hijo tenga abierta las puertas del cielo. Dígale el coro. Cristo por fe, esa puerta abierta, por donde entrará un día la iglesia, por el sacrificio de Cristo el Señor. He visto por fe aquel sacrificio que dio Abraham por Isaac su hijo. He visto por fe el Cordero Santo, el que Juan miró, el río Jordán, cuando por mis culpas, cuando bautizó, cuando por mis culpas, cuando bautizó. He aquí los cielos se abrieron cuando Cristo se bautizaba, y del cielo se oía una voz que decía: este es mi Hijo amado, Él es quien complace mi alma, y el que tiene las llaves del reino. He visto por fe esa puerta abierta, por donde entrará un día la iglesia, por el sacrificio de Cristo el Señor. He visto por fe aquel sacrificio que dio Abraham por Isaac su hijo. He visto por fe el Cordero Santo, el que Juan miró, el río Jordán, cuando por mis culpas, cuando bautizó, cuando por mis culpas, cuando bautizó. Dios te bendiga. La juventud de la Iglesia Evangélica Misionera Fuente de Vida Mastic, donde pastorea nuestro pastor Hugo Salinas, presenta el tema La salvación por gracia por medio de la fe, y los jóvenes les saludan con un fuerte introducción. La salvación según la Biblia es únicamente por gracia por medio de la fe, no por obra ni esfuerzo humano. Sin negar el valor de las buenas obras, los cristianos han proclamado a lo largo de la historia la verdad de que la salvación es solo por gracia por medio de la fe.
Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero erróneamente muchos creen que cuando una persona muere, Dios pone en la balanza las obras buenas y las malas. Si lo bueno sobrepasa lo malo, la persona entrará al cielo. Si lo malo sobrepasa lo bueno, la persona va al infierno. Algunas veces ni se menciona el infierno. En otras palabras, el esfuerzo y la obra humana abren caminos al cielo o al infierno. Mas la palabra dice en Romanos 3, 23 a 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ejemplo de la fe es Abraham, más conocido por los cristianos el padre de la fe. Amén. Dios promete bendecir a todas las familias a través de Abraham en Génesis 12:3. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A lo largo de la historia, Dios cumple esta promesa de salvación a través de Jesús en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Y los hombres con el desarrollo del tema. La salvación se trata de un don gratuito del Salvador para todos los seres humanos. Salvación del pecado, para ser limpio del pecado. Mediante la expiación del Salvador, la persona debe vencer la fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo lo que debían hacer para ser salvos, se estaba refiriendo al destino entero del carcelero. Hechos 16, 30, 33, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y enseguida en aquella misma hora les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron en Amén. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira. Esto es el principio del pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La salvación se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Juan 3:17. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo por él. Amén. Ya no hay razón porque la humanidad vive en condenación. Todo ser humano puede acercarse a Dios para tener la salvación a través de Jesús. Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están Cristo, los que no hagan confiar la carne, sino confían en el Espíritu. Amén. Aleluya. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. Según Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No podemos hacer nada por nuestros propios méritos para poder obtener la salvación. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para el lavamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Nos permite ser salvos y tener vida eterna en Jesucristo. Todos tenemos fallas y deficiencias,
pero nadie puede decir realmente que ha vivido una vida tal que le haga merecer el favor inmerecido de Dios. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para aquel que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Aleluya. Todos podemos acercarnos a Dios mediante su gracia, no hay excepción de personas. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios es manifiesto para salvación a todos los hombres. Amén. Aleluya. La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina con el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. En Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relaciones a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esta es su bondad a los indignos. Efesios 2:8 dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no a vosotros. Amén. Aleluya. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:21. Jehová Dios hizo al hombre a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores, fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Aleluya. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Amén. Ejemplo de fe. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se escribe grandes actos de fe. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio a sus ofrendas y muerto, y aún habla por ellas. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarlo. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aleluya. La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Aleluya. Abraham, conocido como el padre de la fe cuando hablamos de la fe. Abraham es uno de los primeros en la lista desde que Dios le llamó que sea parte de su tierra y su parentela. Vivió por fe tan grande fue la fe de Abraham que cuando pidió a su hijo Isaac, al que le amaba tanto, no lo rehusó. Génesis 22:15-18.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo ha jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto. No me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Aleluya. Daniel nos enseña la verdad significado de una fe genuina en momentos de gran problema, como cuando se lanzaron a la fosa de los leones en su mente. Hebreos 11, 33, 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron provincias, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filas de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerzas a las batallas, pusieron fuego a ejércitos extranjeros. Aleluya. La fe nos sostiene en los momentos de prueba y tribulación. Todos los hombres que Dios ha usado han sido hombres de fe, como Elías, que con su fe hacía descender fuego del cielo, como Daniel, que fue metido al foso de los leones, pero su fe lo mantuvo al salvo. Jehová Aleluya. honrabas tu fe y su integridad. Amén. Gloria a Dios. Conclusión. La Biblia utiliza a veces los términos salvar o salvación para transmitir la idea de librar a alguien del peligro de la muerte. Sin embargo, muchas veces se refiere con la humanidad a la liberación de su pecado. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque liberará a su pueblo de su pecado. Como la causa de la muerte es por el pecado, aquellos que sean libres de este tendrán la esperanza de vivir para siempre. Aleluya. Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gracia es un favor inmerecido que recibe la humanidad al aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Efesios 8:9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La fe es más que una simple creencia, es la confianza firme y profunda de lo que no vemos, pero sabemos que es verdadero. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo divino. La fe nos conecta con Dios para experimentar su realidad en un mundo a menudo incierto. Primera de Pedro 1:8-9. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ha sido un privilegio para la juventud de la Iglesia Misionera Fuente de Vida Masti haber traído el tema salvos por gracia a través de la fe, y la juventud de Masti se despide con un fuerte Dios le bendiga. Aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, sacrificio
Juan lo bautizó.